Dios les bendiga, paz de Cristo. Sean todos bienvenidos a este canal, Soldado de Jesucristo. Un canal donde se comparten enseñanzas bíblicas para la honra y gloria de nuestro Dios. Sin ninguna influencia de dogmas interdenominacionales, porque sabemos que en estos tiempos predomina es la autoridad interdenominacional en cuestiones doctrinales y se hacen dogmas y las denominaciones religiosas adoptan estos dogmas religiosos como sus confesiones de fe. Y muchas veces vemos muchas de estas confesiones de fe, conjuntos de reglas dogmáticas o un conjunto de reglamentos internos de una denominación a la cual sus adherentes tienen que sujetarse de manera directa, sujetarse de manera total a estos reglamentos. Y quien no se sujete a estos reglamentos internos pasa al círculo del juicio, donde es señalado, es criticado, es llamado pecador, es llamado rebelde y cuantas cosas más. En este video vamos a tocar un tema muy interesante acerca de la resurrección. Cuando yo estuve en el instituto bíblico, estos señores eruditos y reverendos que daban el instituto bíblico pentecostal, con su gran sabiduría heredada de sus líderes religiosos, daban a conocer por sus dogmas una serie de cuestiones dogmáticas, una cosa impresionante, apartados de la escritura bíblica hasta más no poder. Entre paréntesis digo, un montón de tonterías. Pero eso sí, estos reverendos y eruditos merecen pleitesía y merecen honor y gloria y honra. Merecen ser alabados, que los alaben por sus máximos conocimientos, cuando en realidad son unos ignorantes bíblicos, sujetos a dogmas interdenominacionales, apartados completamente de la verdad. Y esto lo hacen conscientemente, sabiendo que lo que están enseñando es mentiras. Porque yo he hablado con, entre comillas, pastores pertenecientes a esta denominación religiosa, donde ellos efusivamente, después de usted mostrarles por la palabra de Dios que la doctrina que están manejando es una doctrina errada en comparación con la escritura, entonces estos señores responden: es que yo sé que eso está mal, pero yo debo predicar lo que a mí el consistorio me ordena. Escucha esto, y es grave. Porque hoy día se maneja el protocolo de la denominolatría y la pastolatría. Un régimen capitalista donde los que manden, así manden mal. Eso no importa. Y le dicen a uno:
esperemos a ver si el nuevo presidente que se vaya a montar, ese sí enseña lo correcto. Escuche la hipocresía de estos personajes, donde ellos entienden que lo que está predicando y enseñando la denominación es un error, reconoce que su líder está en un error, pero dice, esperemos en su hipocresía, esperemos a ver si cambian de presidente, a ver si el nuevo presidente que se monta, ese sí predica lo correcto. Analice usted, hermano, analice usted, y tengo testigos de esto que digo. Esto no lo digo así simplemente porque, ay, se me ocurrió, ay, por hacer quedar mal tal denominación. No, es para que abramos los ojos. Y es que no es solamente en esta denominación, es que la religión es un engaño. Toda organización religiosa tiene que estar sujeta al sistema de gobierno. Y el sistema de gobierno está sujeto a otro sistema de gobierno gubernamental. Y ese es el sistema de gobierno el cual hoy día está en un proceso de unificación. Ya hablaremos de eso en otro tema. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar acerca de este texto. La primicia de la resurrección. Cristo, la primicia de la resurrección. Primera de Corintios 15:23. Dice, pero cada uno, hablando de la resurrección, en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Bueno, aquí vamos a analizar partes importantes. Este texto nos aclara muchas verdades y también refuta muchos argumentos que se han inventado. Vamos a hablar de esta partecita por el momento, que han traducido las primicias en plural. Allí tenemos en español que dice Cristo, las primicias. Entonces estos señores han enseñado de que una resurrección se divide en etapas de resurrección. Primera etapa de resurrección, segunda etapa de resurrección, tercera etapa de resurrección, cuarta etapa de resurrección, quinta y hasta 6 y 7 etapas de resurrección. Y que Jesucristo va a ir resucitando grupitos. Este grupito lo resucitó hoy, este grupito lo resucitó mañana, este otro grupito lo resucitó pasado mañana, este otro grupo dentro de 8 días, este otro grupo lo va a resucitar dentro de 15 días, así, para que me entiendan. O sea, en diferente ocasión temporal. Entonces dicen que es una resurrección, pero esta resurrección está dividida en varias etapas. Es extraño que a estos que no les acomoda la palabra de Dios por ningún lado estén acostumbrados a dividir todo en etapas. La venida de Cristo no es una venida de Cristo, sino que es una venida en 2 etapas, o sea que son 2 venidas. Ahí ya niegan la escritura, porque la palabra de Dios nos habla de la venida de Cristo, una sola venida, y no es compuesta. Porque a los que no les cuadra la palabra de Dios tienen esta práctica común de dividir todo y decir que todo es compuesto. Ah, entonces la venida de Dios, ah, no, es compuesta. Ah, la resurrección, ah, no, es compuesta. Tal cosa, ah, no, eso es compuesto. ¿Sí? Y muchos de estos argumentos tan incoherentes y tan infantiles que se han inventado. Bueno, allí tengo el texto en griego que dice Hekastos de ento idio tagmati aparji. Aparji es el término que significa allí, el que han traducido las primicias, aparji. Christos epita itu Christu en ti parusia aptu. Parusia
es el término que significa venida, que es el término usado en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Eso ya lo hemos explicado en los videos de escatología, acerca de la venida del Señor. Gloria a Dios. Entonces vamos a analizar este término aparjí, para que usted se dé cuenta de algo que nos dice aparjí, de un compuesto de apo, que es una preposición, la preposición apo, y el G756, que es el verbo arjome, ¿sí? Y traduce primicias, primer fruto o primicia, ¿sí? Obviamente que si el término está en plural es primicias, y si el término está en singular es primicia. Ahora, es curioso ver cómo a veces una traducción altera el sentido del texto. Tal vez la traducción no la hayan hecho por simplemente cambiar el sentido de la traducción, de lo que quiere decir el texto, o tal vez lo hayan hecho de forma para darle una intensificación a la expresión, o una forma superlativa, o de intensificar la expresión. Como a veces hay plurales superlativos, que muchas veces no hablan de varias cosas por ser plural, sino de algo que es singular, sino que quieren demostrar una cualidad superlativa de un acontecimiento o de un hecho que pasó. Este término es un sustantivo de género femenino y número singular. Ahí lo tengo subrayado, es singular. Usted puede buscar esta información en Biblias morfológicas, diccionarios morfológicos, y le va a mostrar que efectivamente este término lo encontramos en singular originalmente. Entonces, a mi parecer, si vamos a hacer una traducción más acertada, después de analizar el texto griego, o sea, esta traducción que vamos a hacer no es conforme a algún prejuicio doctrinal, dogmático, sino conforme al análisis morfosintáctico que se le ha hecho al texto, en blanco y negro, al texto original. Aquí quiero mostrarles unas versiones bíblicas que, según este análisis, han tratado de traducir el texto como en ese sentido, o sea, dándole el sentido más cercano a como está escrito en el texto original. Por ejemplo, tenemos esta Biblia Torres Amat que dice: cada uno por su orden, Cristo el primero, ¿sí? No dice los primeros, sino el primero, porque es singular. Después, los que son de Cristo y que han creído en su venida. Biblia de lenguaje sencillo dice: cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo. Después, cuando Él vuelva, o sea, en su segunda venida, resucitarán los que creyeron en Él. Algo importante que vamos a analizar también de este texto es que la resurrección de los muertos es en la segunda venida de Cristo, lo cual este texto también refuta el rapto secreto. Porque los que enseñan el rapto secreto antes de la gran tribulación, dice que Jesucristo viene a resucitar a los muertos es antes de la gran tribulación, pero que el rapto secreto no es la segunda venida. Pero aquí nos está diciendo es que en su segunda venida van a resucitar los que creyeron en Él, los que son de Cristo. Por eso dice: luego los que son de Cristo en su venida. Los que somos de Cristo somos la iglesia.
Y vamos a ir analizando esto para que, hermano, usted abra los ojos. Abra los ojos, no se deje engañar con esta falsa doctrina del rapto secreto antes de la gran tribulación. Todos los textos bíblicos refutan esa mentira. Los apóstoles jamás predicaron un rapto secreto antes de la gran tribulación. Ellos siempre mostraron que la venida de nuestro Señor Jesucristo es después de aquella tribulación. ¿Sí? Los muestra Mateo 24, Marcos 13. Usted puede analizar los contextos y usted se dará cuenta. Pero esto solamente, hermanos, puede llegarse a comprender con una mente abierta y dispuesta a la revelación del Espíritu Santo, para poder salir de ese conformismo, de esos dogmas interdenominacionales que lo único que hacen es inventar mentiras y mentiras y mentiras y darle a usted comida adulterada, la cual le hará daño, la cual lo va a destruir. Gloria a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: pero esta resurrección tiene un orden. Escuche, esta resurrección, porque cuando hablamos de la resurrección hablamos de una sola resurrección, que es la resurrección de los justos. Porque no hay ni 4 ni 5 resurrecciones de justos, no, hay una sola resurrección de justos cuando todos los justos van a resucitar. Y esto lo podemos demostrar bíblicamente. Y no va a ser una resurrección por partes, y no va a ser una resurrección por etapas. Ay, que estos resucitan aquí, ay, que estos resucitan allí. No, Señor. Hay una sola resurrección y hay un momento exacto donde va a acontecer esa resurrección. Y por eso el texto allí nos los aclara también. Primero, Cristo fue resucitado como el primero o como la primicia. Allí no nos está diciendo que fue una resurrección y que después viene otra resurrección. No, es la resurrección de los justos. Pero Cristo es la primicia de esta resurrección, el fruto de esta resurrección, la primicia. En esta resurrección dice: luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Note que aquí le está diciendo a usted que todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. O sea, va a haber una sola resurrección y no va a ser una resurrección dividida, ni va a ser una resurrección por etapas. Va a ser una sola resurrección y en esa sola resurrección van a resucitar los muertos en Cristo, y los que hayamos quedado seremos transformados para recibir al Señor en el aire juntamente con ellos. Es una sola resurrección. Y esta sola resurrección va a acontecer es en el arrebatamiento. Pero si los del rapto secreto dicen que esta resurrección acontece en el rapto secreto, entonces todos los muertos en Cristo y los vivos en Cristo, si van a ser transformados y arrebatados, entonces ya no va a haber gran tribulación ni absolutamente nada de eso. No tendría ningún sentido, porque el regreso de Jesucristo es en su segunda venida. Y en su segunda venida es que nosotros vamos a resucitar. Los que estemos muertos resucitaremos. Y los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Que esa es la segunda venida, cuando el Señor viene en las nubes. Esto lo aclara Mateo 24 y Marcos 13, y 1 de Tesalonicenses 4 y 2 de Tesalonicenses 2. Hebreos 9:28. 1 de Corintios 15:23. Aquí lo estamos analizando.
Esta traducción bíblica hace una traducción acertada usando los conocimientos lingüísticos basados en la escritura original. O sea, esta traducción en este texto, que también vamos a compartir otra enseñanza acerca de las traducciones bíblicas. ¿Cuáles serían las traducciones bíblicas que podríamos usar o serían las más acertadas y todo eso? Porque muchas personas tienen preguntas y le dicen, ay no, ¿qué Biblia me compro? Ah, cómprese esta, que esta es la mejor. No. Para usted dar un concepto acerca de una versión bíblica, usted tiene que tener por lo menos conocimientos básicos acerca de los escritos originales. Porque ¿cómo podría saber usted qué traducción es correcta o no si usted no conoce el texto original? Sería algo totalmente incoherente. Entonces vamos a apartar un espacio para dar una enseñanza también acerca de las traducciones bíblicas. Ahora, hagamos una comparación. Primera de Tesalonicenses 4:16 y Primera de Corintios 15:23. Hagamos una comparación. Primera de Corintios 15:23 nos dice: luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Listo, aquí nos está hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo y nos está hablando que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese vamos a ser resucitados. ¿Cierto? Ahora mire lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 4. Primera Corintios 15:23 nos está hablando de la venida del Señor, de la segunda venida, y que cuando Él venga seremos resucitados. Y Primera Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces note usted que aquí nos está hablando de esa misma resurrección. Nos está diciendo que luego los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y Primera Tesalonicenses 4:16 también nos está hablando de la misma resurrección, que cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿de qué nos está hablando? No nos está hablando de un rapto secreto, nos está hablando de la segunda venida, porque allí el texto de Primera de Corintios 15:23 lo está dejando muy claro, que es cuando Él regrese. La segunda venida no es una división en dos etapas, que la venida del rapto, que no es venida, y la segunda venida, que sí es venida. No, hay una sola venida de Cristo, y es por los que le esperan, que somos nosotros, la iglesia, los que hemos creído en Él, los que somos de Cristo. Una sola resurrección, y en esa sola resurrección, cuando Cristo venga en las nubes, va a resucitar a los muertos en Cristo, y los que hayamos quedado seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Esa es la segunda venida de Cristo. Pero lo que ha pasado es que en estos institutos bíblicos han adulterado tanto la palabra de Dios, el mensaje, la interpretación de la palabra de Dios, que hoy día la gente está tan afectada por todas estas mentiras, como por ejemplo decir que la segunda venida es cuando Jesucristo pone los pies en la tierra. Eso no lo dice la palabra de Dios. Que en la segunda venida es cuando Cristo viene con la iglesia. Eso no lo dice la palabra de Dios, porque cuando Jesucristo viene por segunda vez, viene con sus santos ángeles. Allí lo dice el texto. No viene con la iglesia, y viene con sus santos ángeles a recoger a sus escogidos. Significa que la iglesia, que somos nosotros y que vamos a ser recogidos, está hablando también del arrebatamiento, que es de lo que nos está hablando Mateo 24, que cuando Cristo venga en su segunda venida, va a enviar a sus ángeles y nos va a levantar, nos va a tomar a los que hayamos quedado, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted analiza bíblicamente todas estas escrituras, usted encontrará un paralelismo conceptual entre estas doctrinas
entre estas enseñanzas, usted las puede conectar por medio de los textos y usted se dará cuenta que es más que evidente y explícito que la misma palabra de Dios y que los escritores bíblicos nos querían dar a entender que es en la segunda venida de Cristo cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, porque Él va a venir y va a enviar a sus ángeles y nosotros seremos arrebatados a las nubes, a los cielos. Pero eso no es un rapto secreto, es la segunda venida de Cristo, y vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y la tierra se va a estremecer y todo ojo le verá. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, estas enseñanzas se comparten, hermanos, para que todos aquellos que buscan sinceramente la verdad del Evangelio se acerquen a Dios por medio de su palabra y que prediquen la verdad y no la mentira. Porque hoy día tenemos una mentira disfrazada de verdad y a la verdad la disfrazaron de mentira. Mis hermanos, abramos los ojos, prediquemos la verdad. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Tenemos que avanzar en el Evangelio, tenemos que predicar la verdad, esta verdad del Evangelio. No esas doctrinas baratas que nos han enseñado y nos han inculcado. Gloria a Dios por lo que pasó. Gloria a Dios por las experiencias que vivimos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos crecer en el conocimiento y no nos podemos quedar estancados allí en esas mentiras. Debemos nosotros salir a predicar la verdad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hebreo 9:28. Escucha el paralelismo de la enseñanza. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí tenemos el paralelismo con 1 Corintios 15:23, con 1 Tesalonicenses 4:16, con 2 Tesalonicenses el capítulo 2, con 1 Corintios 15:51-52, paralelismo con Mateo 24 y Marcos 13. Allí lo tenemos. Cristo aparecerá por segunda vez, y cuando aparezca por segunda vez va a salvar a los que le estamos esperando. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Entonces, cuando el Señor aparezca por segunda vez, va a salvar a los que le estamos esperando. Allí tenemos la enseñanza muy consistente en la palabra de Dios, no con fábulas artificiosas de estos señores reverendos, eruditos. Tendrán sus títulos, sus cartones, bueno, tendrán sus estudios, pagarían sus millones, 10, 20, 30 millones para ir a estudiar a su universidad bautista y tendrán sus conocimientos. Pero él tiene que entender que esos conocimientos son basura comparados con el conocimiento bíblico. Y si una persona sensata, verdaderamente honesta y transparente reconoce que lo que está enseñando es mentira, tiene que abandonar esa mentira y aferrarse a la verdad. Porque hoy día tenemos muchos eruditos y reverendos con sus títulos, apegados a sus costumbres religiosas y a sus dogmas religiosos, y no los quieren soltar, porque como ya tienen un estatus, ya tienen unos buenos ingresos, entonces ellos no pueden perder su estatus, ellos no pueden perder su fama y su gloria, porque eso sería, según ellos, caer bajo. Reconocer que están equivocados y que están predicando mentiras, hermano, eso es un milagro de Dios. Eso es un milagro de Dios. Que algún día se pare uno de estos reverendos y eruditos y diga: todo esto que enseñé es mentiras. Eso es un milagro de Dios, y eso lo vamos a ver. Y eso lo vamos a ver. Porque Dios está llamando en este tiempo, hermano, a
creyentes que verdaderamente estén dispuestos a darlo todo por Él. No a creyentes que se conformaron, llegaron a su denominación religiosa, se sentaron en su silla y se quedaron manicruzados y aquí estoy. No, Dios está buscando creyentes que por encima de la fama, por encima de la gloria, por encima de sus títulos y de sus estudios, puedan entregarle a Dios verdaderamente el corazón y que puedan salir a predicar el evangelio sin levadura. Que puedan salir a predicar el evangelio tal cual lo tenemos escrito, sin ninguna influencia de alguna algún dogma de alguna denominación religiosa. Eso es lo que Dios quiere. Y vamos a ver, y usted los va a escuchar, porque estos milagros tienen que acontecer. Porque cuando estamos en el último tiempo, es cuando Dios va a levantar verdaderamente predicadores de la verdad. Donde abunda el pecado y el engaño, sobreabunda la gracia. Y para que sobreabunde la gracia, tiene que sobreabundar creyentes que verdaderamente, honestamente, quieren predicar el evangelio, sin importarle posiciones en una denominación religiosa, sino pensando en Dios, en qué es lo que quiere Dios, en qué es lo que quiere Dios que nosotros prediquemos. Si su palabra, como está escrito, o estos dogmas interdenominacionales que se han inventado para envenenar a las personas y influenciarlas con las doctrinas del anticristo. Porque lo he dicho y lo vuelvo a decir, esta doctrina del rapto secreto es una de las doctrinas del anticristo. Es una de las doctrinas por la cual el anticristo va a engañar a más de un creyente. Porque los que predican el rapto secreto dicen que el anticristo no puede aparecer. Como ellos están aquí en la tierra y malinterpretan el texto donde dice, porque al presente hay algo que lo detiene, entonces ellos dicen, interpretan y dicen, no, es que la iglesia lo detiene. Entonces, para que pueda aparecer el anticristo, primero tenemos que irnos en el rapto secreto. Pero como ellos van a quedar avergonzados, porque la palabra de Dios dice es al revés, que el Señor Jesucristo viene por nosotros es después de que se manifieste el anticristo y no antes de que se manifieste el anticristo. Entonces estos señores van a quedar avergonzados, porque ellos van a estar insistiendo en un rapto secreto, pero cuando se monte el anticristo a dirigir el mundo, ellos van a negar que es el anticristo. Y cuando el anticristo mande a poner su marca en la mano derecha o en la frente, estos mismos pastorcitos de estas denominaciones religiosas son los primeros que se van a poner esa marca, porque hoy día están tan sujetos al gobierno que hagan todo lo que el gobierno diga. Si el gobierno dice azul, es azul. Si el gobierno dice que cerremos el templo, cerramos el templo, porque es el gobierno el que manda. Analice usted, entienda esto. Entonces ellos van a mandar a los creyentes a ponerse esa marca, porque van a decir que ese no es el anticristo, y si no es el anticristo, entonces esa no es la marca de la bestia. Pero ojo, hermano, que la palabra de Dios dice que todo aquel que se puso esa marca en su mano y en su frente, su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Entonces esta es una doctrina que trae repercusiones doctrinales, espirituales a mi vida, porque esta doctrina del rapto secreto lo que va a traer es condenación. Y ojo que ya se los dije, gloria al nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Entonces mire que se está hablando del mismo acontecimiento, se está hablando de la segunda venida. Hebreos 9:28 habla de la segunda venida y 1 Corintios 15:51 y 52 está hablando de la segunda venida. Pero me parece interesante cómo el apóstol Pablo, que en 1 Corintios 15 está hablando del tema de la resurrección, nos menciona algo de la segunda venida, paralelamente con el texto de Hebreos 9:28. Analícelo usted, hermano. Analícelo usted. Indague la palabra de Dios y usted se dará cuenta de eso. Y si usted abre los ojos, dele gloria a Dios. Dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque muchas veces le decimos, Señor, muéstranos la verdad. Pero muchas veces no la aceptamos y nos quedamos conformes en una denominación religiosa. Pero lo que hacen las denominaciones religiosas es atarlo y esclavizarlo a usted espiritualmente. Pero Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos libres de la religión, del fanatismo, de la religiosidad, de los sistemas de control mundial. Eso es lo que Dios quiere verdaderamente, y guiarnos por el Espíritu Santo al verdadero evangelio, a la verdadera libertad espiritual en Cristo Jesús, no atados por reglas interdenominacionales, no atados por dogmas de hombres, sino libres en Cristo para predicar el evangelio, y libres en Cristo en el Espíritu para predicar en el Espíritu la palabra de Dios. No importa que lo critiquen, hermano. No importa que toda la congregación se ponga en su contra. Yo aquí en mi pueblo, en Puerto de Río, soy el máximo hereje. Ya me lo han dicho varios hermanos, y que los líderes religiosos de estas denominaciones le han prohibido a los hermanos hablar conmigo. Oiga, mi hermano, y yo me gozo y le doy gloria a Dios. Yo, gloria a Dios, porque cada día más Dios me confirma que lo que estamos enseñando es la verdad, y que al diablo le da tanto miedo, que sus adeptos o estos adeptos a estas denominaciones religiosas salgan y abran los ojos y miren que lo que le están diciendo allá y lo que le están enseñando allá es completamente una farsa. Así es que, mi hermano, gloria a Dios, gracias a todos los amigos, gracias a todos los hermanos que ven estos videos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Yo espero que estas enseñanzas sean de grande bendición, para que usted abra los ojos y entienda que es preferible creer lo que los hombres dicen o creer lo que Dios dice. Hacer lo que los hombres mandan o hacer lo que Dios manda. Y si usted reconoce que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, entonces, si usted es sincero y honesto con usted mismo, usted se dará cuenta que para obedecer a Dios tiene que hacer todas esas doctrinas y todos esos reglamentos interdenominacionales, tiene que hacerlos a un lado para poder obedecer a Dios. Porque Dios no nos mandó a estar sujetos y esclavos a una denominación religiosa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Bueno, aquí le subrayo en rojo para que usted analice. Aquí Pablo nos está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Allí tenemos una oración coordinada que nos está diciendo que estos dos eventos son esporádicamente, aunque tienen su concepto cada uno, pero están unidos allí en una manera. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que en la segunda venida es que será nuestra reunión con Él. Y hermano, esto es el paralelismo de todos estos textos que hemos analizado, porque Pablo escribió Primera de Corintios, Pablo escribió Primera de Tesalonicenses, Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses.
¿sí? Y ahí tenemos el paralelismo. Y es el mismo escritor. Y el mismo escritor nos insiste que en la segunda venida es que vamos a resucitar. Que en la segunda venida es que vamos a ser transformados. Que en la segunda venida es que Él va a salvar a los que le estamos esperando. Que en la segunda venida será nuestra reunión con Él. Que en la segunda venida es donde vamos a recibir al Señor en el aire. Mis hermanos, esto es tan hermoso, hermano. Esto es tan hermoso. Me llena de gozo poder predicar este mensaje, hermano. Sin ninguna atadura, sin ninguna esclavitud, sin pensar, ay, ¿qué dirá el reverendo? ¿Qué pensará el reverendo? ¿Será que me van a quitar el cargo o me van a poner en disciplina? No, hermano. La verdad es bonita porque la verdad te hace libre. No te tienes que preocupar porque, ay, mi líder religioso, a él no le gusta que diga esto porque yo una vez le pregunté y él me dijo que me conformara con la salvación, que no siguiera estudiando tanto la palabra de Dios, que me iba a enloquecer. Esos son los líderes religiosos que tenemos hoy día. Y eso me lo han dicho a mí. Hermano, no estudie tanto la palabra de Dios, confórmese con que es salvo. Y esos son los líderes religiosos que tenemos hoy día. De pronto a usted le ha pasado, de pronto no, a mí sí. Y entonces uno se pregunta, bueno, estos son los reverendos de 30 o 40 años, maestros, 30 años de maestros enseñando la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que están enseñando verdaderamente? Pura filosofía, pura doctrina de hombres. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Allí en el mismo contexto, en ese mismo contexto, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ese no vendrá se refiere a lo que se mencionó en el versículo 1, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Eso que él mencionó en el versículo 1 no vendrá, o sea, no pasará esto sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces el texto allí le está diciendo, vea, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, cuando Él venga y nos vamos a reunir con Él, hermanos, vea, que nadie los engañe. Porque esto no pasará, lo que les estoy diciendo acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Esto no pasará porque primero tiene que venir la apostasía. Porque primero se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que le está diciendo allí el apóstol Pablo. O sea, nadie los engañe, no se dejen engañar. Pero hoy día muchos creyentes ya han sido engañados, se dejaron engañar. Con el cuento del rapto secreto diciendo que no, que antes de que aparezca el anticristo nos vamos en un rapto secreto. Cuando el texto le está diciendo allí que nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo no será sino hasta después de que se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hombre de pecado, como lo dice el texto allí. Entonces, mis hermanos, es hermoso escudriñar el texto, pero más hermoso es darle la razón al texto. Ay, es que mi denominación religiosa dice que no, es que yo me tengo que ir en un rapto secreto. Usted es libre de creer lo que su denominación religiosa diga. Usted es libre de creer lo que el líder de su denominación religiosa diga. Usted es libre, usted tiene la completa libertad, porque Dios nos hizo libres. Somos seres que tenemos libre expresión. Pero que esta libertad lo lleve a creer en lo que la palabra de Dios dice y darle prioridad a lo que la palabra de Dios dice, en vez de darle prioridad a lo que su líder religioso diga. Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Porque su líder religioso puede ser una persona muy buena,
con muchas cualidades morales, con muchos cartones en teología, en escatología, patrología, neumatología, cristología y todas las logías que usted quiera. Puede tener sus títulos universitarios o de profesional o de licenciado o de doctor. Pero si le está enseñando cosas contrarias a la palabra de Dios, significa que usted tiene que tomar la decisión de obedecer a los hombres o obedecer a Dios. Dios dice que cuando Él venga, será nuestra reunión con Él. Y dice que esto es después de que se manifieste el anticristo. Pero el hombre le dice a usted que no, que Jesucristo viene y nos reunimos con Él antes de que se manifieste el anticristo. ¿A quién le va a creer a usted? ¿A la palabra de Dios o al hombre? ¿A Dios o al hombre? Usted escoge, usted es libre. Pero gracias a Dios que hemos predicado el mensaje como la palabra de Dios manda. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Ya está la última diapositiva. Nuevamente, mis hermanos y amigos, les doy muchas gracias por escuchar las enseñanzas, por ver los videos, por compartirlos, por estar suscritos a este canal. Muchas gracias, hermanos y amigos. Si usted tiene el objetivo de llegar al conocimiento de la verdad, déjeme decirle que tenemos el mismo objetivo. Y si tenemos este mismo objetivo, podemos luchar por este mismo objetivo. Y podemos hablar, y podemos dialogar, y podemos tratar estos temas, hermano, hablando con mucho respeto, hablando con mucha seriedad y mucha madurez espiritual, para que podamos abrir los ojos. La palabra de Dios nos muestra una resurrección de justos y una resurrección de injustos. Daniel, el capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, aquí nos muestra dos resurrecciones, una para justos y la otra para injustos. Hay una sola resurrección para justos, que ya vimos evidentemente que es cuando el Señor venga, resucitará a los muertos en Él, los que pertenecemos a Él, los que hayamos muerto, seremos resucitados, y los que hayamos quedado seremos transformados, ¿cierto? Esa es la resurrección de los justos, una sola resurrección, sin división, sin etapas, ni absolutamente nada de eso. Gloria a Dios. En Lucas 14:14, en una parábola que el Señor hace acerca de las bodas, dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. No dicen las resurrecciones de los justos como si fueran varias resurrecciones o varias etapas, sino en la resurrección de los justos. Entonces, el Señor Jesucristo nos afirma que hay una sola resurrección de justos. Y la palabra de Dios contundentemente nos muestra que esta resurrección de justos es en la segunda venida de Jesucristo. Cuando Él vuelva, nosotros nos reuniremos con Él. Y hermano, yo creo que eso ha quedado más que claro, hermano. Si nosotros somos humildes, hermano, para reconocer que lo que nos han enseñado o que lo que hemos creído no es tan de acuerdo o tan acorde a lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces debemos reflexionar y recapacitar. Y si usted, mi hermano, de pronto ha
visto algo más en esta enseñanza o en estas enseñanzas, se ha dado cuenta de algo más, ha abierto un poquito los ojos, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque es Dios, hermano, que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que obra por medio de su palabra. Y si usted es convencido, no es porque yo lo convencí, sino porque es el Espíritu Santo el que lo convenció. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, estimados hermanos, estimados amigos. Muchas gracias por oír estas enseñanzas. Suscríbete a mi canal, comparte estas enseñanzas con hermanos y amigos para que sean de grande bendición para ellos también. Soy su amigo y hermano Edwin Cardona, soldado de Jesucristo, predicador del verdadero evangelio sin levadura. Bendiciones, paz de Cristo.